Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, listos para sumergirse en una historia que ha dado mucho de qué hablar y que, la verdad, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha conmocionado a muchos y que tiene como protagonista a nuestro queridísimo Can Yaman. Sí, han leído bien. Vamos a hablar de una decisión impactante. Una decisión que tiene que ver con nada más y nada menos que la herencia de su abuelo. Y créanme cuando les digo que es impactante, es porque realmente lo es. ¿Qué habrá decidido nuestro actor turco favorito? ¿Será algo que esperábamos o nos sorprenderá de nuevo? Quédense conmigo hasta el final, porque aquí vamos a develar todos los detalles, las posibles razones y, sobre todo, lo que esto significa. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Ahora sí, empecemos. Como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman es un actor que no solo ha conquistado las pantallas turcas, sino que ha traspasado fronteras, convirtiéndose en un verdadero ídolo internacional. Sus papeles en telenovelas como Erkencikus y Dolunay lo catapultaron a la fama mundial, y su carisma, su talento y, seamos sinceros, su atractivo físico han cautivado a millones de fans en todo el planeta. Pero más allá de su vida profesional, de sus proyectos de cine y televisión, y de sus incursiones en el mundo de la moda y la publicidad, Can Yaman también es una persona con una historia, con una familia, y en este caso, con un pasado que ahora cobra una relevancia inesperada. La noticia que nos trae hoy aquí gira en torno a una decisión personal y familiar muy relevante, la herencia de su abuelo. El abuelo de Can Yaman, un hombre que según se rumorea y se ha comentado en diversos medios, tuvo una posición económica bastante acomodada y un legado importante que dejar. Y cuando hablamos de herencia hablamos de bienes, de propiedades, de dinero, pero también, y quizás lo más importante en este contexto, hablamos de valores, de decisiones tomadas, y de cómo esas decisiones afectan el presente y el futuro. Lo que se ha filtrado, y lo que ha generado esta ola de asombro, es que Can Yaman, ante la posibilidad de recibir una parte de esta herencia, ha tomado una determinación que ha dejado a muchos sorprendidos, e incluso algunos dirían que desconcertados. No se trata de una repartición simple y llana, ni de una aceptación sin más. No, Can Yaman parece haber elegido un camino diferente, un camino que refleja un carácter fuerte y unas prioridades que podrían ser muy distintas a las que muchos esperaríamos de una figura pública de su calibre. Imaginen la situación, se abre la perspectiva de recibir un patrimonio considerable. La reacción más común, la más esperada, sería la alegría, la planificación, quizás la inversión, o simplemente el disfrute de ese beneficio. Sin embargo, Can Yaman, según las informaciones que circulan, habría optado por renunciar a ella. Sí, han escuchado bien. Renunciar a una herencia. Esto no es algo que se vea todos los días, y mucho menos cuando hablamos de una fortuna que, de ser cierta, podría cambiarle la vida de muchas maneras. Pero, ¿por qué? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Las razones exactas aún no son del todo claras, y es precisamente esa ambigüedad la que alimenta la especulación y el misterio. Sin embargo, podemos empezar a dibujar algunas hipótesis basándonos en lo que sabemos de Can Yaman y en lo que este tipo de decisiones suelen implicar. Una de las primeras razones que vienen a la mente es la de querer valerse por sí mismo. Can Yaman ha construido su carrera desde cero, o casi. Ha trabajado duro o ha luchado por hacerse un nombre en una industria muy competitiva. Quizás, y esta es una posibilidad muy fuerte, él siente que su éxito debe ser el resultado de su propio esfuerzo, de su talento y de su trabajo, y no de una fortuna heredada. Podría ser una forma de reafirmar su independencia, de demostrarse a sí mismo y al mundo que no necesita de la riqueza familiar para prosperar. Es un gesto que habla de orgullo, de autosuficiencia, y de una profunda creencia en su propia capacidad. Otra posible razón podría ser el deseo de evitar conflictos familiares. Las herencias, lamentablemente, a veces son fuente de discordia entre los miembros de una familia. Al renunciar, Can Yaman podría estar buscando preservar la armonía familiar, evitar posibles rencillas o resentimientos. Quizás considera que las relaciones familiares son mucho más valiosas que cualquier cantidad de dinero, y que mantener esos lazos intactos vale más que una herencia. Es una perspectiva muy madura, si se quiere, que prioriza el bienestar emocional y las relaciones humanas por encima de lo material. También es posible que Can Yaman tenga una visión muy particular sobre el dinero y la riqueza. Quizás él no se considera una persona
a que necesite ese tipo de patrimonio para ser feliz o para vivir una vida plena. Es bien sabido que Can Yaman ha estado invirtiendo parte de sus ganancias en proyectos personales, como su propia productora, y en su formación profesional, por ejemplo, sus estudios en Italia. Podría ser que su enfoque esté en la construcción de un futuro a través de sus propios proyectos y pasiones, y que una herencia, que quizás provenga de una fuente que no está directamente ligada a sus intereses actuales, no encaje en esa visión. Además, no podemos olvidar el lado más altruista. A veces las personas con recursos deciden destinar sus bienes a causas benéficas o a fundaciones. Aunque no hay información concreta sobre esto, no sería descabellado pensar que Can Yaman, al renunciar a su parte, podría estar considerando una manera de que esos bienes se utilicen para fines que él considera importantes o que beneficien a otros. Es una opción que, si bien no se ha confirmado, podría ser parte de una filosofía de vida más amplia. Otra interpretación que ha surgido en los comentarios de las redes sociales y en los foros de fans es la de que Can Yaman simplemente no quiere que su fama y su éxito se vean empañados por la idea de que se benefició de una herencia. Él ha trabajado para ser reconocido por su talento y por su esfuerzo, y una herencia, por muy legítima que sea, podría generar dudas o comentarios sobre si su éxito se debe más a su fortuna familiar que a su propio mérito. Renunciar sería una forma de blindar su imagen y su trayectoria. Lo que sí es cierto es que esta decisión, sea cual sea la razón subyacente, demuestra una personalidad fuerte y decidida. Can Yaman no es alguien que se deje llevar por las corrientes, parece tener muy claras sus prioridades. Y esto, para sus fans, es algo que admiran profundamente. Lo ven como un hombre de principios, que no se deja seducir fácilmente por el dinero fácil. Pensemos en el impacto que esto puede tener. Por un lado, refuerza su imagen de hombre independiente y trabajador. Por otro, puede generar un debate interesante sobre el valor del dinero heredado versus el dinero ganado. En un mundo donde las fortunas familiares a menudo juegan un papel importante en el destino de las personas, la decisión de Can Yaman es un recordatorio de que las elecciones personales y los valores pueden ser igual o más poderosos. Imaginen el escenario: la familia, quizás el abuelo mismo, habría esperado que Can Yaman continuara con el legado, quizás incluso que aportara su propio toque. Y él, en lugar de eso, elige un camino diferente. Esto puede ser interpretado de muchas maneras, como un acto de rebeldía, como un acto de sabiduría, o como un acto de profunda convicción. Cuando se habla de herencias, también es importante considerar el contexto cultural. En muchas culturas la herencia es un derecho y un deber, una forma de mantener la continuidad familiar y de apoyar a las nuevas generaciones. Que Can Yaman decida ir en contra de esta tradición, en cierto sentido, es aún más llamativo. Demuestra que está dispuesto a desafiar las expectativas y a seguir su propio camino, incluso si eso va en contra de lo que se considera normal o esperado. Ahora, es importante recordar que gran parte de esto son especulaciones. No tenemos la confirmación directa de Can Yaman sobre las razones exactas de su decisión. Sin embargo, la noticia se ha extendido como la pólvora, y en ausencia de una declaración oficial detallada, el público tiende a llenar los vacíos con sus propias interpretaciones, muchas de ellas positivas y admirativas. Y creo que eso dice mucho de cómo es percibido Can Yaman por su audiencia, como alguien con valores sólidos y un espíritu independiente. Esta decisión nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras propias prioridades. ¿Qué haríamos nosotros en una situación similar? ¿Priorizaríamos la seguridad financiera o la independencia? ¿Las relaciones familiares o la autonomía personal? ¿El dinero o la satisfacción de construir algo por uno mismo? Son preguntas difíciles y la respuesta de Can Yaman nos da una perspectiva interesante. Es posible que en el futuro tengamos más detalles, quizás una entrevista en la que él mismo explique sus motivaciones. Pero por ahora nos quedamos con esta noticia impactante que, sin duda, añade una nueva capa a la fascinante figura de Can Yaman. No es solo un actor talentoso, es una persona con decisiones audaces y, al parecer, con una clara visión de lo que realmente importa en la vida. Para concluir, lo que hemos visto hoy es una muestra de la complejidad del ser humano, incluso en el contexto de figuras públicas que solemos ver desde la distancia. Can Yaman, al enfrentarse a la posibilidad de una herencia, ha tomado una decisión que ha generado sorpresa y debate. Sea cual sea la razón profunda, su elección de renunciar a la herencia de su abuelo nos habla de independencia, de prioridades y de un carácter que para muchos es digno de admiración.
Nos demuestra que el éxito y la felicidad no siempre están ligados a la acumulación de bienes, sino a la construcción de un camino propio y a la defensa de los valores personales. ¿Y a ustedes, qué les parece esta decisión? ¿Creen que fue un acto de valentía, de sabiduría, o quizás algo más? Me encantaría saber su opinión en los comentarios. Dejen sus pensamientos, sus reflexiones y conversemos sobre este tema tan interesante. Y si les ha gustado este vídeo y les ha parecido intrigante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Gracias por acompañarme hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.